pasado. Lo primero que se aparta, ¿quién es? Nuestro Dios. Se le está abriendo la puerta para que venga una cantidad de demonios, hermano, al escenario. Amén, hermano. Entonces, la palabra es clara. Dice que no se ha cortado la mano del Señor, el Señor no ha recogido su mano. Fuimos nosotros, con nuestras iniquidades, con nuestro pecado, que caímos de la presencia de ¿quién? Del Señor. Y venimos de una humanidad caída desde los tiempos de Adán, hermano. Una genética caída. Y dice, pero vuestras iniquidades, ¿qué es la iniquidad, hermano? La iniquidad es la injusticia que nosotros cometemos. Y cuando hablamos de injusticia, porque no conocemos la palabra de Dios. Solamente de oídas por ahí la hemos oído, pero no la vivimos, hermana. No la vivimos porque hay un estancamiento, hay un estancamiento espiritual. ¿Siento qué? En el alma, en la mente, que es donde están los pensamientos, hay un estancamiento, hermano. ¿Por qué hay un estancamiento? Porque no se tiene conocimiento. Entonces por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A Él amarás y a Él servirás. Pero nos hemos centrado mucho en lo práctico, en que nos prediquen bendición, que nos estén desatando palabras proféticas de que Dios me va a bendecir, que Dios me va a restaurar, que si usted trae esto, Dios le va a dar esto. Y ese es el área donde el enemigo tiene embotado a las personas, tiene embotada a la iglesia. Y ellos vienen a la iglesia y saltan, ríen, lloran, diezman, ofrendan y hasta sirven en el altar, pero ellos no están completos, hermano. ¿Por qué no están completos? Porque está viviendo una vida de ¿qué? De iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad, hermano? Es hacerlo torcido, es hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado a ¿qué? A hacer. Es hacer la injusticia. Usted sabe que la justicia de Dios es su bendita palabra. Y su bendita palabra, que es la justicia de Dios, es la santidad de Dios. Entonces yo tengo que vivir, es como Dios me manda a que yo viva, como Dios me dice que yo haga, así es como yo tengo que hacer, no como yo pienso, como yo creo cuando le oigo al pastor de allí o al pastor de allí, no, es como Dios te esté hablando. Amén, hermano. Porque para nosotros los hijos de Dios no hay otro lenguaje, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Es su bendita palabra. Entonces aquí hay tres cosas. Aquí miramos tres cosas por las cuales Dios no ha cortado su mano, sino fuimos nosotros los que hicimos división a Él. Nos apartamos nosotros de Él, porque aunque nosotros seamos infieles, Jesucristo permanece ¿qué? Fiel. Dios permanece ¿qué? Fiel. Amén, hermano. Entonces miramos, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Iniquidad es idolatría. Iniquidad, cuando una persona vive en iniquidad, se convierte en un impío. ¿Quién es un impío? Un impío es la persona que conoce a Dios, conoce la palabra, mas no vive conforme ¿qué? A la palabra, sino vive como él quiera vivir. ¿Por qué? Porque hay un principado, hay un príncipe en él que se llama Saúl. ¿Sabía usted eso? ¿Sabían ustedes eso? Por eso hoy vamos a descubrir muchas cositas aquí, hermano. Pero quiero que vayamos a San Juan,
capítulo 15, miramos aquí tres cosas, que fue por el pecado, por el asesinato. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que pensaron, escúcheme bien, pensaron en mandar a matar a alguien. Hay otras personas que mataron a alguien. Hay otras personas que abortaron a alguien. Amén, hermano. Y eso se llama iniquidad porque es una violación a la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces la iniquidad es hacerlo torcido. Nuestros padres eran religiosos y tuvieron en la iglesia que lleva 1700 años engañando ¿qué? Al pueblo. Engañándolos con ¿qué? Con mentiras y introduciéndole figuras que si usted tiene la Virgen, que tiene el santo tal ahí, es a San Pedro, a San Juan, a San Pablo. Que eso es, haga de cuenta que tiene el recuerdo de su mamá, la foto de su mamá. Y si mi mamá está muerta, ¿yo para qué necesito tener fotos, hermano? ¿No es que yo cada que veo esa foto, eso me va a traer tristeza, me va a traer dolor, me va a amargar? Por eso yo que día estaba arreglando allá al frente y me encontré una foto de mi mamá y una le eché al foto de la basura. ¿Para qué tener eso? Lo primero, ella ya no es como está en esa foto, es mejor, es más bonita, es más hermosa. Porque eso es lo que sucede cuando nos trasladamos de aquí, de este planeta, al cielo, hermano. Cuando vamos con Jesucristo en el corazón. Entonces, ¿para qué tener eso, hermano? Y ellos ponen esa figura, ¿no? Si usted tiene la Virgen, haga de cuenta que tiene la foto de su mamá, de su abuelito, ¿para qué tener eso, hermano? Entonces, todas esas son mentiras y son iniquidades que vienen introduciendo. ¿Para qué? Para poder introducir el espíritu de ¿qué? De idolatría. Entonces el Señor es claro en Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 5. Dice, Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 5. Dice la bendita palabra de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, hermano. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora miremos, ¿no ha podido poner el sistema? No. Miremos Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Lamentaciones está ahí entre Isaías, entre Jeremías y Ezequiel, hermano. Estoy poniendo unas palabras porque sobre eso es que vamos a mirar para abrir su corazón, para después llevarlo a cómo, para llevarlos y enseñarles cómo son ¿qué? Los demonios. Entonces estoy comenzando con las palabras para poner base que es la autoridad bíblica, para yo poder hablar del mensaje o poder enseñar, porque vamos a hacer un pequeño discipulado, hermano, que de pronto no lo podemos desarrollar en una sola enseñanza. No sé cuánto tiempo nos vamos a gastar, si sean 8 o 10 veces el tiempo que sea. Entonces la palabra de Dios dice que Él es fuerte, ¿qué? Y celoso. Amén, hermano. ¿Están buscando cuál? Lamentaciones capítulo 5, verso 6, véalo, ahí está. Dice, nuestros padres pecaron. Pues si ustedes trajeron en qué anotar, es mejor que tomen nota, hermano. Yo siempre le digo a los hermanos que para que usted no se salga de la enseñanza, es mejor anotar y en la casa rectifican, ¿ya? Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, ¿sí? ¿Qué nos dejaron nuestros padres, hermano? Un cheat de idolatría.
que hoy se convierte en ¿qué? En iniquidad. ¿Sí? Dice, vuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Entonces quiero expresarle algo porque aquí hay una línea muy pero muy invisible que muy fácilmente caemos en una ¿qué? Herejía. Amén, hermano. Ezequiel, hágame el favor a Juanda y me ayuda con esa cita. Ezequiel dice que los hijos no pagarán por el pecado de quién, de sus padres. Pero ¿cuándo los hijos no pagarán por el pecado de los padres? Cuando ellos se arrepienten y se vienen al Señor. Entonces dice la palabra de Dios por allá en el Salmo 27, que si su padre y tu madre te dejaren, te abandonaren, ven y yo con todo que te recogeré. Entonces los hijos no van a pagar por los pecados de quién, de los padres. Miremos en Ezequiel, hijo. Pero hermano, le estoy diciendo que me colabore yo. Dice así, vea. Dice, los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Hágame esa pregunta. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres, sino que no tome nota del capítulo y del versículo. ¿Sí? Pero está en Ezequiel, creo que como capítulo 7. Entonces, ¿por qué hay una luz, una línea aquí invisible que muy fácilmente caigamos en una idolatría, en una herejía? Porque dice, no, pero yo cómo voy a pagar por los pecados de mi papá, de mi mamá. No. Lamentación dice, vuestros padres pecaron y han muerto. ¿Sí ve? Y nosotros llevamos ¿qué? Su castigo. Eso, ahí es donde se genera una herencia de maldición que se llama iniquidad. ¿Me entiende? Porque fue como ese chip que nos dejaron ellos. Y usted habla con cualquier persona y lo primero que le dice, yo mi política y mi religión no la cambio. Porque es que a mí me enseñó mi abuelito, mi tatarabuelo allá, que la religión verdadera es la católica. Eso es cierto. La religión verdadera, porque eso es una religión. Entonces, si yo quiero aprender religión, pues yo voy a las grandes iglesias. Pero resulta que aquí nosotros no enseñamos religión, aquí enseñamos es relación con el Señor Jesucristo y comunión con el Espíritu Santo. Pero para enseñar relación y comunión tenemos que haber pasado por el molino, haber sido probados, pero también haber pasado por el ministerio de la sanidad, de la liberación y de la restauración. Amén, hermano. Porque dice la palabra por allá en Mateo, dice, el alma que pecare, esa morirá. Vea. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será ¿qué? Sobre él. ¿Sí ve? O sea que cada uno paga por lo que ha hecho. Pero Lamentaciones, ¿qué es lo que dice? Vuestros padres pecaron y han muerto. Ahora vosotros lleváis las consecuencias. Diga conmigo consecuencias. Ahora vosotros lleváis su castigo. Cuando yo hablo de consecuencias, estoy hablando de unas líneas muy, pero muy invisibles, ¿sí? Que se llaman consecuencias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que el espíritu de iniquidad, el fruto de ese espíritu, se llama cáncer y se llama ¿qué? Diabetes. ¿Sí me entiende? Para aquellos que han tenido iniquidad. Pero también vienen herencias físicas, que son los problemas psicosomáticos que están ¿qué? En el alma. Entonces, cuando el Señor dice claramente en Oseas 4, verso 6, dice, mi pueblo se perdió porque no tenía ¿qué? Conocimiento. Amén. O sea que la gente no sabe que hay dos reinos. Que está el reino del Señor Jesucristo, que es el equipo ganador, el equipo vencedor al cual yo pertenezco. Pero que está el reino de Satanás,
es el reino de las tinieblas, y ambos reinos están muy, pero muy bien organizados. Por eso Satanás no lo pongo aquí en el altar, sino le digo Jehová te reprenda, porque nombro su nombre para dar una enseñanza, porque el Señor me dijo, no tenga dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque soy fuerte. Cuando Él dice soy fuerte, dice que nadie puede contra Él en batalla. Pero su segundo nombre es celoso, que quiere decir que Él no comparte su gloria con nadie. Él nos creó, el pueblo se perdió, pero Él dio a su Hijo amado, según San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice el verso siguiente que Él no mandó a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que al mundo sea salvo por Él. Pero también dice San Juan capítulo 8, verso 36, dice, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces ahí está la obra redentora. Ahí en 3 versículos que los he cogido así ligero, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo no tenía conocimiento. El pueblo no sabía, sino solamente caminaba por lo que le decían los sacerdotes de ese tiempo, y caminaban ciegos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron, lo primero, una venda mágica que se llama una venda de religiosidad, una venda de falsa creencia, y una venda de qué, cultural o transcultural, ¿sí me entiende? Una venda, y fuera de eso le pusieron un sombrero mágico, que es un sombrero mágico que cautivaron los pensamientos, cautivaron la conciencia, el corazón se endureció, los pensamientos se endurecieron, y usted le va a hablar a una persona de esas, y es posible que hasta se levante y le tire. Por eso en Mateo capítulo 7, como en el verso, bueno, del verso 8 en adelante creo, dice, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Sí ve? Ni de lo santo a quién, a los perros, porque ellos lo podrán pisotear y levantarse contra usted. Entonces usted va y le dice a una persona de esa, no, son mis religiones, yo no la cambio, no es que. Claro, ellos saben religión, hermano, pero las religiones no salvan. Las religiones no salvan. Entonces pusieron un sombrero mágico o un casco mágico para cautivar sus almas. Entonces su alma quedó cautiva a lo que ellos enseñan, a lo que ellos dicen, y por eso es que es difícil uno, no es imposible, pero es difícil uno arrancar a una persona de ese sistema religioso. Amén. Y usted sabe que hay 2 problemas aquí en la tierra, que son 2 reinos, que han sido los 2 reinos que más muertes han producido, que más gente han matado aquí en la tierra, que es el reino religioso y el reino político. ¿Sí me entiende? Esos son los asesinos número 1 de la tierra. Pero ahí en esos 2 reinos donde nació el Señor Jesucristo y nos enseñó que el reino religioso pide conocimiento, pero conocimiento ¿de qué? Del mundo. Y los judíos, o sea, el espíritu de los griegos piden conocimiento, sabiduría, y los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Por qué? Porque el pueblo viene con un chip de que adoran lo que ven. Entonces por eso fue que Aarón cometió ese error tan grande cuando Moisés subió al monte Oreb a recibir la tabla de los mandamientos. Entonces la gente pasaron 25 días, 28 días, 7 días, y como él no aparecía a los 7 días, entonces comenzó el pueblo como a rebotarse contra Aarón. Ya faltaban 38 días o 35 días, cuando les dijo Aarón, todo el pueblo estaba levantado contra él, dice, no, eso Moisés ya tal vez murió, Moisés ya no lo volvemos a ver, nosotros queremos un Dios que lo podamos tocar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces él llegó y le pidió los arcillos, los aretes que han sacado de Egipto, y le hizo un becerro de oro. Pero su conciencia lo golpeaba,
lo golpeaba, porque condujo otra vez el pueblo ¿qué? Al despeñadero, a la idolatría. Bueno, entonces él golpeado por su conciencia, para quietar su conciencia, llegó y hizo un altar a Jehová ahí al pie del becerro. Entonces desde ahí fue donde el tradicionalismo, que está ciego con la falsa creencia, esa venda mágica que el enemigo pudo, sacaron un proverbio que dice que el que peca y reza empata. ¿Sí me entiende? Por ese errorcito que cometió Aarón. Pero cuando vino Moisés, ¿qué hizo? Todo lo de ese becerro terminó ¿a dónde? En las aguas. Y todos los que hicieron ese becerro y los que estaban adorando terminaron como muertos. ¿Sí? Entonces la idolatría trae muerte. La idolatría trae muerte, trae pobreza, trae miseria. Entonces cuando yo digo que la idolatría trae muerte, trae pobreza y trae miseria, lo primero que Dios se aparta es porque el pueblo no ha cumplido cuando Él le dijo, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces cuando Él dice que mi pueblo se perdió porque no tenía conocimiento, es porque este pueblo no sabía o no conocían que había un reino que es espiritual. Amén, hermano. Que nada de lo que nosotros hacemos aquí es inocente en el cielo. Entonces ellos estaban ciegos, completamente ciegos. Entonces vino la pobreza, vino la escasez y pasaron por 3 situaciones tremendas por causa de ¿qué? De la idolatría. Entonces la idolatría les trajo rebelión y la rebelión es la base fundamental de la hechicería y de la brujería. ¿Me entiende? La rebelión. Entonces el pueblo se rebeló y hasta pensaron matar a Moisés y a Aarón. ¿Sí me entiende? Porque ellos estaban ciegos, o sea, completamente ciegos. El enemigo les había cegado ¿qué? El entendimiento y les había endurecido ¿qué? El corazón, por causa de la idolatría. Entonces, donde hay idolatría, el Señor se aparta, ¿ya? Pero Él se levanta en ira y dice, yo soy Dios fuerte y celoso. O sea, nadie va a poder contra Él en fuerza. Y es celoso que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué quiere decir? Que yo los creé a ustedes, yo los levanté, yo los eduqué, yo los preparé, ahora me van a servir es a mí. Entonces, pues, tenemos un ejemplo. Si usted tiene un niño fue engendrado en usted, sufre todo el tiempo de embarazo, y a los 9 meses ese niño se materializa y ya está aquí en la tierra, lo que sucedió con María. Por eso le estoy hablando de tiempo, materia y espacio. Él ya está ahí, entonces usted lo coge, le da tetero, le da seno, lo levanta, después llegó a su época que tiene que, a su tiempo, a su edad que tiene que ir a estudiar, usted le paga todos sus estudios, los estudios primarios, secundarios, la universidad. Ahora su hijo es un profesional y comienza a trabajar y a producir y se va a servirle a la vecina. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se siente usted si se va a servirle a la vecina? No le sirve a usted, sino se va a servirle a la vecina. ¿Usted cómo se siente? Exactamente eso es lo que pasa con nuestro Dios. Entonces por eso Isaías capítulo 1 dice que el buey conoce el pesebre, los asnos conocen a su amo, pero críe hijos y no lo han conocido a él. Y son todo ese pueblo que está ¿qué? En idolatría. Todo ese pueblo que está ciego, que el enemigo le ha puesto una venda mágica, ha entenebrecido su corazón y ha endurecido ¿qué? Sus pensamientos. Se llama el príncipe de ¿qué? Del aire. Entonces miramos que por esa causa, cuando dice el Señor que sus iniquidades hicieron división, ¿qué quiere decir? Que fuimos nosotros los que levantamos un muro de división ante el Señor con el pecado, pero que sus manos están lavadas en sangre. Ya les expliqué sobre eso. Pero que también el hablar mentiras
no predican la verdad, sino predican mentira. ¿A quién cree usted que estaba dirigiendo el Señor? Al tradicionalismo, a la religiosidad. ¿Sí? No predican la verdad, sino predican ¿qué? Mentiras. Pero aparte de eso, hay un reino y el pueblo cae en esas falencias. ¿Por qué razón? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Entonces quiero decirlo, que una persona por ser idólatra está enferma, se está muriendo, y la idolatría no le deja que venga a recibir ¿qué? La sanidad. Porque cuando yo le dije a usted que él dijo, pedid se os dará, entonces yo no vengo a pedir, yo vengo a reclamar. ¿Y qué vengo a reclamar? Lo que ya Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén, hermano. ¿Y qué fue lo que él hizo por usted? Él llevó todas tus dolencias y todas ¿qué? Sus enfermedades. Entonces cuando las personas desconocen esa palabra, es un desconocimiento espiritual. Pero hay el impío que conoce la palabra, mas no vive la palabra, entonces él duda de la palabra. Entonces, ¿cuándo no son sanas las personas? ¿Cuándo no son libres las personas? ¿Cuándo son libres en su economía, en su finanza, en su negocio, en su salud? ¿Cuándo no son libres? Cuando desconocen ¿qué? La palabra. Desconocen que Jesucristo se hizo pobre para que, se hizo, no era que fuera pobre, sino se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo. No entienden que Él murió aquí en la tierra para que nosotros vivamos en el cielo. Amén, hermano. No entienden que Él llevó todo nuestro rechazo para que fuéramos aceptos ante nuestro Dios. Amén, hermano. No entienden que Él llevó todo el sufrimiento, nos hizo libres del pecado, de la muerte, de la acusación, que Él llevó todo y anulando esa acta contraria que había contra la humanidad, la clavó en la cruz, la lavó con su sangre y exhibió públicamente a principados, a potestades y a huestes espirituales de maldad. Ahora sí vamos a ir a San Juan capítulo 6. Esto que le estoy diciendo es como aparte de introducción, ¿no? Parte de introducción porque como le dije vamos a comenzar en los ayunos que queda más tiempo para poder avanzar harto en los discipulados que queremos hacer en los días de los ayunos, poder avanzar y pues hoy, ¿qué? Hoy vamos a avanzar un poquito más, lo que más podamos avanzar, amén mis hermanos. Entonces como le digo, esto no, lo que comenzamos hoy, esto no va a terminar en 8, 15 días, o en 2, 3 discipulados, no. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos que conocer a raíz de la palabra las maquinaciones que tiene Satanás, cómo él maquina, cómo él trabaja, cuáles son las características de los demonios, cuáles son los demonios, ¿sí me entiende? Entonces, para usted poder derrotar al enemigo, tiene que conocer cuáles son las características. Pastor, muy bien, muy buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son las características y cómo se mueve él, cómo engaña, cómo se disfraza? Porque, oiga, Satanás es tan atrevido, hermano, que coaccionó o activó a David a que cometiera un pecado gravísimo, que fue el de censar al pueblo. ¿Sí me entiende? O sea, él influencia, es atrevido. Convenció a David para que hiciera eso. Pero es más atrevido aún todavía que llegue y se le presenta al Hijo de Dios y le dice, mire, todos estos reinos te daré si postrado ante mí, ¿qué? Me adorares. Y él estaba hablando al dueño de ¿qué? De todo. Le estaba hablando al dueño de todo, pero él le estaba diciendo, todos estos reinos te daré si postrado ante mí me adorares. Entonces miramos dos cosas, que el diablo sembró todo lo que a él no le había costado, porque eso se lo había robado él allá en el huerto del Edén, aquí en Adán.
3 coronas que el Señor le puso a Adán cuando le dijo, enseñoréase de las aves de los cielos, de las bestias de la tierra y de los peces de la mar. Como quien dice, usted es el Señor espiritualmente, materialmente, y va a ser un juez aquí en la tierra, porque le dijo que su juzgue que la tierra. Entonces esas tres coronas, que son 3 llaves, Satanás se las quitó. Entonces él sabe el poder que tiene la adoración. ¿Y qué fue lo que hizo en la adoración, hermano? Que le dijo, mire, todo lo que tú ves, todos los reinos que usted ve, te los daré. Te los daré si postrado ante mí me adorares. Diga conmigo, eso es una mente que babilónica. ¿Sí? Una mente que babilónica. Porque el que quiere tener y tener y tener es porque es una persona con una mentalidad que babilónica. Y eso fue lo que sucedió en Génesis capítulo 11. Que un señor llamado Nimrod, que era un hombre con mucho dinero, con mucho poder y mucho poder de convocatoria, llegó también y hace el segundo engaño, porque Dios destruyó toda la creación con agua. Entonces él reunió todo el pueblo y lo puso de acuerdo. Dijo, vamos a hacer una torre que alcance hasta el cielo. Si Dios destruyó eso con agua, entonces vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Para cuando vuelva a llover, vuelva a haber agua, entonces nos subimos a la torre. Pero él no lo hacía bajo los preceptos de Dios, sino lo hacía por sola rebelión y porque él quería ser el Señor de ese pueblo. Entonces eso es lo que quiere Satanás. Él quiere seguir siendo el príncipe, aunque está derrotado, pero él se levanta y quiere ser el mismo príncipe de ¿qué? De las tinieblas, pero él opera ¿en qué? En los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que saber cuáles son las manipulaciones de él. Entonces Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero la parte B del verso dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, frente a este problema, usted tiene que saber que hay 2 reinos, hermano. Que está el reino de Jesucristo, que es el equipo vencedor, el equipo ganador, al cual yo pertenezco. Pero que hay un reino que es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, y ambos reinos son ¿qué? Invisibles. Amén, hermano. Ambos reinos son ¿qué? Invisibles. Entonces la gente tenía un problema gravísimo desde los apóstoles de Hechos, que en los apóstoles había ceguera espiritual, había ignorancia espiritual, y ese era el problema de ¿qué? Del discipulado. Pero el Señor vino a enseñarles que hay 2 reinos y que el hombre era totalmente incapaz de por sí solo hacerse libre de Satanás, porque es una potestad más fuerte en fuerza y en poder. Entonces ahí fue cuando viene la obra ¿qué? Redentora. Entonces frente a esa palabra hay 2 reinos, y ya ambos reinos están muy pero muy bien organizados, hermano. Amén, hermano. Muy pero muy bien organizados. Que el uno es el reino del Señor Jesucristo y el otro es el reino de Satanás. ¿Por qué el de Satanás está bien organizado? Porque él es un copietas, él es envidioso, y todo lo que él le ve hacer al Señor levanta un paralelo, o sea, algo muy pero muy parecido. Y eso es lo que se mueve aquí en las marcas. Usted, por ejemplo, va a comprar un jean, un diésel original, eso vale 300, 400 mil pesos. Pero ahí se compra uno con un aviso diésel, ahí le vale 20 mil pesos. Y eso fue lo que quiso hacer Satanás. Siempre todas las cosas buenas que Dios hace en su gobierno, por la envidia, porque él es envidioso, por la envidia él lo establece en su gobierno. Entonces cuando él establece eso en su gobierno, se hace poderoso.
Escúcheme, poderoso. Pero nosotros tenemos un reino, un Señor que es todopoderoso. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene poder, pero no tiene autoridad. Aleluya, ¿cuántos lo creen, hermano? Él no tiene autoridad. Él, para poder hacer algo, tiene que ir ante el que tiene la autoridad. Para poder traer ese COVID aquí que lo trajeron los masones, los ecuménicos y todo eso, que son los que tienen este mundo así conforme está. Por poder económico, poder, vanidad, mente babilónica. ¿Me entiende? Tener un pueblo cautivo, ejercer mando sobre la autoridad con un gobierno hechicero, un gobierno jezabélico, un gobierno socialista, un gobierno comunista. ¿Me entiende? Eso es una mentalidad que babilónica. Y eso fue lo que él estuvo instruyendo, pero él estuvo casualmente trabajando. ¿A dónde comenzó a trabajar? Porque el Señor dice que, el mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Hay veces nos citamos tanto en las cosas del mundo que no utilizamos la mente para nada, hermano. Amén, hermano, y resulta que ahí es donde están los grandes problemas, porque usted, lo que usted está pensando, tiene que saber que yo le he enseñado que en la mente están los pensamientos, y en la mente están los pensamientos, y que un pensamiento no viene por nada inanimado. ¿Qué quiere decir? Que detrás de cada pensamiento hay una personalidad. Si los pensamientos son buenos, son agradables y perfectos, ¿son pensamientos de quién? De Dios. Pero si los pensamientos te deprimen, te diezman, te amargan, ¿son pensamientos de quién? Del enemigo, hermano, del diablo. Amén, hermano. Entonces ahí es donde está el discernimiento de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, mi pueblo se perdió porque no tenía conocimiento, ¿qué quiere decir? Que el pueblo no sabía que hay un reino, que hay dos reinos espirituales que no son visibles, que son invisibles. Entonces ahí cuando el apóstol Pablo llega y le dice a los efesios, ahí en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, verso 12 en adelante, vamos a mirarlo, hermano. Este pueblo no sabía que había un reino que espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? En abundante. ¿Qué es una vida abundante? Es una vida llena de paz, vivir modestamente, teniéndolo todo, sin que nada nos haga falta, pero haciendo tesoros en el cielo, o sea, sembrando y ayudando ¿qué? En la iglesia. Amén, hermano. Esa es una vida que abundante, hermano, una vida llena de salud, una vida llena de bendición, teniéndolo, vivir modestamente, teniéndolo todo, pero ayudando ¿qué? A la iglesia. Amén, hermano. Efesios, capítulo 6. Entonces Pablo le dice una vez más al pueblo. Amén, hermano. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en las fuerzas del Señor y en el... Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. ¿Qué les dije? Que Satanás era un querubín, más poderoso que el hombre en fuerza y en poder, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Isaías capítulo 1 dice el Señor que el hombre es podrida llaga desde la coronilla hasta la punta de los pies, ¿qué quería decir? Que para el hombre era imposible enfrentarse a ese principado. Y por eso fue que vino el Señor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 3 al 8, dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Entonces aquí cuando Pablo le dice, vea, no se pongan a pelear contra ese principado. ¿Por qué?
porque Él es más fuerte, sino siempre fortalezcase en el Señor, siempre, dice, fortalezcase, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Por eso es que de ahí sale un versículo que es el versículo que no le gusta que usted se lo diga al diablo. Si usted quiere ver al diablo ofendido, no hay no que le proclame ese versículo. ¿Qué es proclamar? Proclamar es decir la palabra en voz alta, con unción y con poder. Pero antes de proclamar está confesar. Confesar es decir lo que Dios ya dijo. Entonces yo levanto la palabra y cuando usted le proclama ese versículo a Satanás, Satanás se enfurece. Que ese versículo, la clave está en Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 13, sí. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, hermano. Ese es el versículo que más ofende a Satanás. Como quien dice, yo no vengo aquí a meterme a pelear, a luchar contra un principado, contra potestades, sino vengo a enfrentarme con la fuerza de mi Señor Jesucristo, y por eso fue que Él nos equipó con un elemento, un equipo de campaña muy pero muy poderoso para que nosotros seamos ¿qué? Victoriosos. No sé si usted sepa cuáles son los 4 equipos, las cuatro armas que puso el Señor, que son poderosas para destrucción de toda fortaleza del diablo. ¿Sí ven? ¿Sí las conocen o no? Lo primero es la sangre del Cordero. Lo segundo es el nombre de Jesús. Lo tercero es la palabra de Dios. Y lo cuarto es el Espíritu ¿qué? Santo. Entonces por eso nosotros aquí no aprendemos religión, sino nosotros aquí aprendemos es que relación y comunión. Amén, hermano. La religión la aprendemos para allá en esas iglesias grandes. Para allá. Si yo quiero aprender religión, pues voy y aprendo allá religión. Pero esa no me salva. Esa no me salva. El diablo se conocía toda la Biblia, pero ¿a dónde está? Está en el infierno. Pablo estudió 14 años a los pies de Gamaliel y cuando estuvo en la presencia de Jesús no sabía qué hacer. Primero era un hombre de una gallardía, orgulloso, soberbio, altivo, todos los de la ley. Era como un general o algo así del ejército. ¿Ya? Venía de matar a Esteban, que fue el primer mártir que hubo en el Nuevo Testamento. Y fue a los sacerdotes y le pidió cartas para ir a matar a todos los del camino, o sea, los seguidores de Jesús. ¿Ya? Pero tiene un encuentro con Jesús. Y él estaba ahí, temblando, ese hombre de gallardía estaba temblando. Y la segunda, estaba temblando ante la presencia del Señor, y la segunda pregunta que le hace, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Que quiere decir que todo ese estudio y todo ese conocimiento que tenía ante la presencia del Señor no le sirvió absolutamente para nada. Amén, hermano. Entonces no es solamente que usted conozca la palabra, sino es que tenga esa relación y esa comunión, porque la relación es relacionarse con la palabra de Dios, que es tener relación con el Señor Jesucristo, porque Jesús es la palabra. Y la comunión es que tenga la revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué es comunión? Es la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu ¿de qué? Del hombre. Por ahí me entendió, hermano. Por eso cuando yo digo que andar en el Espíritu y uno está gritando, orando así, no, usted ore si Él está ahí. Tiene comunión, Él está ahí, hable con Él. O sea que yo puedo estar predicándoles a usted aquí, pero mi espíritu está orando. ¿Sí me entendió eso? Eso es andar en el Espíritu. Yo puedo venir en un bus y usted me ha sentado ahí con mis labios cerrados, pero yo voy orando. Y donde quiera voy orando. ¿Me entienden? No necesito estar expresando palabras así altas. Comunión.
¿Y para qué lo hago así? Porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo no hablo al aire, el enemigo no se puede documentar qué es lo que yo estoy hablando con el Señor. ¿Sí? Porque como Él se documenta es con lo que yo hablo. Porque aquí está la muerte y está la vida en el poder de la lengua. Bueno, entonces le digo, fortaleceos en las fuerzas del Señor siempre. Ahora dice, vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué no tenemos lucha? Dice vestidos. Dice vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. O sea que según esa palabra, el diablo va a estar las 24 horas, y primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 lo dice, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren lo impostor que es ese man, hermano. Toma figura de león y resulta que yo no conozco sino un león, una raza felina al cual pertenece usted y pertenezco yo, que se llama el león de Judá. ¿Sí me entiende? ¿El león de qué? De Judá. Entonces, ¿qué es lo que hace el león? El león no es por la apariencia de él, sino es por el rugido. El rugido. Él llega donde están los rebaños de oveja y comienza a rugir. A rugir. Y ese rugido, ¿qué es lo que hace? Paraliza a la ovejita que está débil. Entonces ya en vez de correr se estanca allá donde viene. Venga para acá. Esa es la figura que toma el diablo, porque él es un impostor a toda hora. ¿Qué quiere decir? Que todo lo bueno de Dios, él siempre va a levantar ¿qué? Un paralelo, que se llama religiosidad. Entonces el apóstol Pablo le hizo entender a los efesios que la lucha mía, el problema mío no es con mi suegra, no es con el vecino, no es con el compadre, no es con el del frente, no es con el de allí, no. El problema que hay es la demoniera que hay en ellos. Amén, hermano. Entonces por eso usted no se le haga raro, hermano, que cuando usted está lleno del Espíritu, que la presencia del Espíritu está en usted, usted llega a una cola a pagar un recibo y siempre el cajero va a estar bravo con usted, o el de la cola aquí, cualquiera le va a montar problema. ¿Por qué? Porque el problema no son ellos, el problema es lo que está en ellos. Pero cuando usted llega lleno del Espíritu Santo, la reacción de ellos es enojarse contra usted. Aleluya. Yo no sé si solamente a mí me pasaba eso o me pasa eso, hermano. ¿Sí me entiende? Yo llego de buena manera y terminan mirándome mal. Un día me fui para el hospital El Tunal. Yo tengo a veces, cuando dentro de esos hospitales yo me agarro a predicar allá, hermano. Y resulta que estaba yo predicando y una señora, eso pasaba, se paseaba para allá y para acá. Mi esposa estaba ahí conmigo. Pasaba para allá y para acá y eso me miraba y eso hacía a figuras así. Y yo predicando, pero mirando. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no hace silencio? Y comenzó un hombre, hasta bien vestido el man. Y eso se paseaba para allá. Saboya. Y llegaron y le dijeron a ella, bueno, y si él predica sobre sanidad, ¿qué hace él aquí? ¿Y usted qué le contestó? ¿Qué le contestó usted? ¿Ah? Y todos, habían dos que estaban interpuestos, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Pero habían 30 que estaban recibiendo la palabra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros no tenemos luchas. ¿Sí ven? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Está aquí en el segundo cielo, aquí, donde esto está nublado, porque ahí donde está ese reino invisible, el que yo les digo, que es el reino de Satanás, está siempre aquí en el segundo cielo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que quiere nosotros? ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le quiere revelar al pueblo?
Porque por allá como en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que él conoció a un hombre que no sabe si fue en espíritu o en cuerpo, que fue llevado ¿qué? Al tercer cielo. Pero ¿qué sucedió él en el tercer cielo? Que él miró una cantidad de colores que no están aquí en la tierra. Comenzó a oír un poco de palabras afables, o sea, palabras que no se expresan aquí en la tierra. Pero también que miró, él estaba arriba y desde arriba miró los principados, las potestades, las huestes espiritual de maldad, las miró desde arriba y ellas están muy pero muy bien unidas, porque es un gobierno también que poderoso, es un reino poderoso. Mientras que la iglesia cristiana la miraba él desde arriba, pero miraba una lucecita por allá, otra por allá, a kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia hay muchas divisiones por causa de ¿qué? De la religión. Y cuando hay esas divisiones por causa de la religión, es porque el pueblo no tiene conocimiento. Entonces por eso fue que el pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento. Entonces hay muchas personas en este momento que están cautivas de la enfermedad, enfermedades psicosomáticas, enfermedades físicas, y no se sanan. ¿Por qué? Por religiosos. No se sanan. ¿Por qué? Por incrédulos. No se sanan. ¿Por qué? Por idólatras. Amén, hermano. No se sanan. No se sanan. No entienden, hermano, que Jesucristo vino fue para eso. Entonces cuando él dice pedí, la raíz griega de pedir no quiere pedir, como les decía ahora, no es pedir, ir y pedir, porque es que pedir me suena como a mendicidad, ¿me entiendes? Como, ay, su merced, regáleme un pancito, regáleme esto, eso es como mendicidad. Entonces yo me puse a estudiar esa parte, entendiendo que estamos en la gracia, que fue lo que ya Jesús conquistó allá con su muerte en la cruz, lo que él conquistó para nosotros. Entonces él nos justificó. Amén, hermano. Entonces me pongo a estudiar sobre la palabra pedir y llego a una conclusión, que la raíz griega de pedir se llama reclamar. Reclamar. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya Jesús lo hizo para usted. Amén, hermano. Ya Jesús lo hizo ¿para qué? Para usted. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Reclamar. ¿Y por qué las personas no reclaman? Primero, porque ignoran la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha cegado el entendimiento, les ha entenebrecido ¿qué? El alma, el espíritu, los ha cegado. ¿Sí me entiende? Ha entenebrecido su corazón por la religiosidad, por el tradicionalismo. Pusieron vendas mágicas y gorros mágicos para capturar ¿qué? Las almas. Para hacer lo mismo que quería hacer Nimrod allá cuando estaba haciendo las torres. Hizo una gran torre y grande pueblo. ¿Por qué? Porque es una mente ¿qué? Babilónica. Amén, hermano. Entonces, esa mente babilónica, yo le he dicho a ustedes que en la mente están los pensamientos, hermano. Entonces él pensaba engrandecerse, pero no con el propósito de Dios, ni con los recursos de Dios, sino hacerse más poderoso con los recursos de la mente ¿qué? Babilónica. Y esas son las personas que quieren hacer grandes edificios, tendar grandes casas, multitudes de gente. ¿Sí me entiende? Porque fue lo que hizo Satanás con Jesús. Dijo, y todos estos reinos te daré. ¿Sí? Entonces siempre Satanás va a estar peleando por la adoración. Por la adoración. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que hasta ahí quería introducirlos en un estudio que lo he titulado. Todo lo que he hablado apenas la introducción al estudio que vamos a tomar, hermano. ¿Me entiende? Por eso le digo, esto puede durar, bueno, el tiempo que tenga que durar, los sábados. Pero lo importante es que usted no se pierda este estudio, porque aquí vamos a mirar todas las características, todas las operaciones, todo lo que hace Satanás. ¿En qué? En su reino. Entonces, cuando usted conoce todas las estrategias de él, entonces usted va a poderlo, en el nombre de Jesús, va a poderlo ¿qué? Paralizar, trayendo libertad, trayendo sanidad a ti primeramente, a tu familia y a las naciones.
¿Por qué? Porque ¿cuál es el interés mío, hermano? Ahorita nos podemos contar con los dedos de la mano en este ayuno, porque uno lo que le decía, uno llama a la gente a ayunar, pero ahí está el pecado, lo que decía Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque había un problemita de doble voluntad. Porque había otra personalidad de Pablo que se llamaba ¿qué? Pecado. Entonces, cuando uno invita a la gente a ayunar, yo enseñaba aquí que le digo, hermano, ¿usted quiere ser bien poderoso en lo espiritual? Porque como hay un mundo espiritual y hay un mundo material. Y me decía, sí, pastor, ore y ayune. Ahí usted se hace poderoso en lo espiritual, hermano. ¿Quiere ser bien poderoso aquí en la tierra? En lo material. Dios, sí, pastor, diezme y ofrenda. Ahí están los 4 elementos. Entonces Dios nos capacitó, nos dio la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, la palabra y el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estamos capacitados para destruir toda fortaleza ¿de qué? Del diablo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque las almas de nuestra milicia, lo dice 2 Corintios capítulo 3, capítulo 10, verso 3, creo, sí. 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Entonces, cuando dice que las armas, ¿cuáles son las armas? Es el equipo que Dios puso con nosotros, entendiendo que no tenemos luchas. Entendiendo que no tenemos luchas contra carne ni sangre, entonces Él puso un equipo en nosotros, un equipo de campaña para conquistar. ¿Qué es qué? ¿El nombre de quién? Es la sangre del Cordero, el nombre de Jesús, la palabra y el Espíritu. Porque si no hay palabra, entonces el Espíritu no respalda ninguna operación. Y si no hay Espíritu, pues tampoco la palabra se puede cumplir. Porque la palabra es la espada del Espíritu, lo dice ahí mismo Efesios. Bueno, entonces dice, porque aunque... Póngaseme firme, hermano. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Me lo puso al revés. Capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, mire, no militamos según la carne. El siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces aquí está diciendo que hay fortalezas que llaman principados. Hay fortalezas que llaman potestades. Hay fortalezas que llaman los gobernadores de las tinieblas, que ahí lo estamos viendo desde Duque, Claudia y todo el de Cali, y toda esa gente son gobernadores de las tinieblas, todo ese equipo que está ahorita. Amén, hermano. Entonces nuestra lucha es contra ellos, hermano. Pero ¿cómo nos podemos enfrentar a ellos? Siempre con la armadura de Dios. Amén, hermano. La armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Él dice que el yelmo de la salvación. ¿Usted sabe qué es el yelmo de la salvación? Es un casco que nos lo ponemos aquí, nos cubre, nos cuida, nos protege de los pensamientos, de los dardos del enemigo, porque están en los pensamientos. Y los pensamientos están en el alma, en la mente. Entonces los dardos de ese casco nos cubre, nos defiende de las acechanzas y de los dardos del enemigo, en los pensamientos, en los oídos, en los ojos, en la nariz, en la boca, con lo que hablamos, la murmuración, la mentira. Ese casco de salvación es lo que nos protege de todas las acechanzas del enemigo. Pero después viene la coraza de ¿qué? De injusticia, y que era lo que estábamos hablando antes, que la justicia es la santidad de Dios y la justicia
es la santidad de Dios, y la santidad de Dios es su bendita ¿qué? Palabra. Por eso primera de Pedro capítulo 1, verso 22 dice, con la obediencia a la verdad ganaremos vuestras almas. No es que cuando usted obedece la palabra va a ganar el alma del vecino, de la vecina, de la suegra. No, primero mi espíritu, con la obediencia a la verdad, tiene que ganar mi alma. Amén, hermano. Conquistar mi alma, porque mi alma va a ser purificada, es con la palabra de Dios. Amén, hermano. Y ahí es donde está el grave problema, hermano. Porque la gente, el cristiano, llega a la iglesia, hace la oración de fe, se bautiza, pero él no sabe que ese bautismo es algo natural. ¿Sí me entiende? El que hacemos en agua. ¿Sí ve? Eso es natural. Entonces la persona dice, como yo ya soy bautizado, ya mañana me van a salir alitas. No. Yo quiero que usted sepa esta realidad, hermano, porque hay un error tenaz. Y yo creo que la teología está también muy equivocada en eso, hermano. Cuando yo vengo a Jesús, lo acepto en mi corazón, hago una inscripción en el libro de la vida, o sea, mi nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero esa inscripción es como cuando usted va a estudiar y va a hacer estudios superiores. Va a la universidad y dice, yo me llamo Astur López López y quiero ser educado, quiero ser instruido en derecho, un ejemplo, medicina o lo que yo quiera estudiar. Entonces, ¿qué hace la universidad? Hay que pagar un precio. ¿Sí? Hay que pagar ¿qué? Un precio. Que ese precio que se paga en dinero en la universidad es un precio que nosotros tenemos que pagarlo en nuestra vida, porque Dios no hace excepción de personas. Oiga, pastor, pero ¿usted qué es lo que está hablando? Cuando yo digo Dios no hace excepción de la persona, sí es lo que usted está pensando, eso es una cosa. Pero miremos la otra cosa, la otra cara. ¿Qué quiere decir? Que Dios no lo va a despreciar a usted en la condición que esté, no. Él lo sigue amando porque Él es su Padre, Él es Dios. Y Él sabe que nosotros nos equivocamos. ¿Sí me entiende? Pero es que si su Hijo amado pasó por ese sufrimiento para poder ser certificado, tuvo que ir al desierto, ahí vino la prueba, después se presentó Satanás, otra vez a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Mire la revelación tan bonita que hay ahí, hermano. La piedra se utilizaba como símbolo de pacto, porque en ese tiempo no habían cheques, no habían letras, no había nada de eso, sino se ponía una piedra como símbolo de pacto, porque una piedra nunca se acaba, rueda y rueda, pero nunca desaparece. ¿Sí me entiende? Y una roca pues es inmovible, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que le quiso decir a Satanás? Haz que esas piedras se conviertan ¿qué? En pan. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué quiso decir eso? Porque si esas piedras eran símbolo de pacto, entonces Satanás quería enseñarle o meterle a Jesús que él debía de independizarse ¿de qué? Del Padre bajo un pacto que se llama piedra. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Él quería que Jesús se independizara del Padre. Y usted sabe que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, que su vida comenzó orando y terminó ¿qué? Orando. Amén, hermano. Y Él vino a enseñarnos a llevar una vida agradable frente ¿qué? Al Padre. Amén, hermano, enseñarnos. Por eso es que el único estándar, el único modelo a seguir es Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? Del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo nos brinda un esplendor, que el mundo nos brinda muchas cosas, y la gente de mundo que tiene mentalidad babilónica quiere tener y poder influenciar a las personas y poder mandar sobre ellos y ponerle decretos, ponerle leyes. Esa es una mentalidad ¿qué? Babilónica. Amén, hermano.
Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que reventar, que tenemos que romper, sacar la gente de ese molde de pobreza, amén hermano, de ese molde de pobreza, porque hay gente que es tan rica que lo único que tiene es plata, hermano. Amén hermano, sino la pobreza está aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pensando lo estoy hablando, y lo que estoy hablando lo estoy haciendo. Amén hermano. Entonces, si yo no conozco la palabra, entonces voy a hablar el lenguaje de ¿qué? Del mundo. ¿Qué fue lo que le dijo qué fue lo que le dijo Nimrod? Le dijo, y vamos a ponernos un nombre y todos vamos a hablar el mismo ¿qué? Lenguaje. Amén hermano. ¿El mismo qué? Lenguaje. O sea, eso es un gobierno ¿qué? Hechicero. Es un gobierno ¿qué? Jezabélico. Y aquí tenemos a una Jezabel aquí en Bogotá, que está sentada allá en la mesa de poder. ¿Me entiende? Esos son los principados y esas son las potestades. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Derribarlos, romper, que haya un rompimiento. Pero ¿cómo va a romper? Teniendo conocimiento, pero conocimiento de la palabra y con la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y en las fuerzas del Señor siempre. Amén, hermano. ¿Qué hacía Daniel? Todos los decretos que ponía el rey, él los anulaba en oración. ¿Sí? Y hasta la misma muerte, porque el rey dio un decreto que durante tantos días que encontraran sirviéndole a otro Dios fuera echado ¿qué? A la cueva de los leones. Y siempre miraban la ventana abierta de Daniel, que lo oraba 3 veces al día. Todos los decretos que hacía el rey, él los destruía en oración. ¿Por qué? Daniel capítulo 4, verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Sí ve? Mas la resolución es por dicho de ¿qué? De los santos. ¿Qué quiere decir? Que si usted es un hijo de Dios, en usted hay que, mire para acá, hay decretos, hay ordenanzas, hay mandatos, hay resoluciones. Amén, hermano. O sea, ¿por qué? Porque usted es un vigilante. ¿Y quién es un vigilante? Es aquel que mantiene de rodillas en la presencia del Señor, orando, intercediendo por toda la humanidad, por los gobiernos, por los que están en eminencia, por todos. ¿Por qué? Porque ese es un mandamiento del Señor, que lo encontramos ahí en 1 Timoteo, capítulo 3. Y ese es el mandamiento que tenemos que nosotros hacer a partir de hoy, porque dentro de 15 días es, ¿sí? 8 días. 8 días ya, aquí vamos a hacer unas elecciones, hermano, donde vamos a definir el futuro de qué, de nuestra nación. Amén, hermano. Entonces, eso quiere decir que usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande como siervos de Dios. Primero, estar de rodillas pidiendo que Dios ponga un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Amén, hermano. Que en esas mesas de poder donde se hacen sus leyes y donde se ejecutan, Él ponga hombres y mujeres que conozcan el Salmo 62, donde dice que todos los hombres puestos en una balanza son menos que nada. Amén, hermano. Aquí el único poderoso es ¿quién? Es nuestro Dios. Que entendamos lo que dice Daniel capítulo 12, que Dios es el que pone reyes y quita ¿qué? Reyes. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, y para eso Él nos dio un equipo. Pero para Él darnos un equipo, primero tiene que equiparnos y tener nosotros conocimiento de qué, de causa. Amén, hermano, conocimiento de qué, de la palabra, y entender cuáles son las maquinaciones del diablo. Entonces vamos a mirar algo aquí que es muy poderoso, que es donde los quiero entrar en este estudio. Dice, ¿cómo son los demonios? ¿Usted sabe cómo son los demonios? ¿No? No, la verdad, hermano, yo no les voy a decir nada por eso. Estamos aprendiendo. ¿Usted sabe cómo son los demonios? Yo tampoco sé, hermano. Tranquila, vamos a aprender eso. Amén, hermano. ¿Sí me entiende? No, yo sí sé, sino que
Sé cosas, pero no sé todo. Y yo sé también que aquí no está todo. A ver, hermano, pero vamos a mirar una parte que es lo más visible y son las características más fuertes que ellos tienen. Dice, puesto que los demonios pertenecen a la misma clase de seres que los ángeles y Satanás, todas estas criaturas tienen mucho en común. ¿Qué es lo que tienen? Mucho en común, o sea, son muy parecidos. ¿A quién? A Satanás. Bueno, su naturaleza personal, vamos a mirar cuál es su naturaleza personal, que es el punto número 1. Dice, son personas genuinas, póngale cuidado. Son personas que genuinas. Los demonios no son fuerzas o conceptos que existen meramente en nuestras mentes. Los demonios existen. Su realidad no depende de la existencia y la habilidad de los seres humanos para concebirlos. ¿Ya? Número 1, tienen inteligencia. Mire, ellos poseen inteligencia. Podrían reconocer quién era el Señor mientras Él estuvo en la tierra. Ahora sí se dan cuenta por qué es. Miremos ahí en la palabra, Marcos capítulo 1, verso 24. Ellos tienen inteligencia. Ahora ahí se da cuenta por qué yo le decía que cuando usted está en la fila del banco, se van a levantar porque ellos tienen inteligencia, ellos saben en quién está la presencia de quién, del Señor. Entonces miremos el punto número 1, que tienen inteligencia. Ellos poseen inteligencia y podían reconocer a quién era el Señor. ¿Quién era el Señor? Él estuvo en la tierra. Marcos capítulo 1, verso 24. Léalo, hermano, usted mismo. Léalo en voz fuerte para yo poderlo escuchar. ¿Se ve? Bueno, y seguimos, hermano. Sabían de su condenación final. Mateo 8, verso 29. Esto está todo justificado con las palabras, hermano. Mateo 8, verso 29, hermano. Mateo 8, verso 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Hijo de quién? De Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de qué? De tiempo. Amén, hermano. Amén. Entonces, cuando yo le digo a usted que usted no camine por lo que un hombre les diga, sino usted haga las cosas por lo que Dios le dice. Por eso cada concepto de estos tiene una autoridad bíblica. Dice, también conocen el plan de salvación, aunque no lo pueden aceptar. Oiga, los demonios conocen el plan de salvación, pero no lo pueden aceptar. Santiago capítulo 2, verso 19. Léalo ustedes mismos, hermano. Léalo altico para yo poder seguir. Santiago 2, 19. Bueno, la Biblia más rápida le voy a dar un premio hoy, hermano. Que vamos a mirar unas. No he oído nada todavía yo. Santiago capítulo 2, verso 19, ¿cierto? Voy a ubicármelo porque es que no lo he oído así como con la unción que se debe oír, hermano. Amén, hermano. Como dice un cantante, no veo fe ahí. No veo fe, dice un cantante, hermano. 2:19. Eso sí, dígalo como proclamándolo. Porque es que en el momento que usted proclama esta palabra, mire, usted está haciendo una revocatoria. ¿Me entiende?
Entonces por eso dicen, tú crees que Dios es uno. ¿Sí ven? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, ahora sí se puede dar cuenta quiénes pueden estar en la iglesia también, hermano. Los hermanitos, llenos de iniquidad, llenos de maldad. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y hasta tiemblan en la presencia del Señor. Bueno. Segundo, primero dijimos que tienen inteligencia, ahora tienen emociones. Pueden manifestar emociones especialmente cuando son confrontados con el juicio. Lucas capítulo 8, verso 28. Y Santiago, la que leímos también, y Santiago capítulo 2, verso 19, pero miramos Lucas 8, verso 28. Amén. ¿Qué dice Lucas capítulo 8, verso 28? Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó. ¿Qué fue lo que exclamó, hermano? Exclamó a gran ¿qué? Voz. Amén, hermano. Hijo del Dios que altísimo, te ruego que no me atormentes. Ahora sí está dando cuenta usted por qué es que los enemigos, cuando va un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer, porque es que llega a un lugar de esos de haga tiniebla y toda la gente se atormenta y la trata mal y la atiende, la deja de último, hace todo lo que usted quiere. ¿Sí? Porque en usted está la luz. Y donde la luz llega, las tinieblas huyen. Amén, hermano. Y seguimos, hermano. Voluntad. Estamos hablando de inteligencia, emociones. Ahora vamos a hablar de voluntad. Ellos pueden dar expresión a sus voluntades. Lucas 8, verso 32. O sea, ellos pueden expresar sus voluntades, pueden dar expresión a sus voluntades. Lucas capítulo 8, verso 32. Había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio ¿qué? Permiso. ¿Cuál era la voluntad de los demonios? Que no lo echara afuera, sino que los dejara ir ¿qué? A esos cerdos. Pero ¿y a dónde terminaron los cerdos? En la profundidad de la mar. ¿Por qué? Porque ellos están expresando una voluntad. Señor, no me eche para allá, écheme para allí. Esa es expresión de ¿qué? De voluntad. ¿Qué más, hermano? Tienen personalidad. Se describen con pronombres personales. Ahí en Lucas 27 al 30. Está escrito esto, Lucas 27, en Lucas 8, verso 27 y verso 30, y más adelantico, más atrásito, perdón. Dice, al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, ¿cómo estaba? Endemoniado. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Eso se llama personalidad, se llama ¿qué? Carácter. Entonces miramos aquí 4 puntos que son muy elementales que nosotros debemos de conocerlos. Primero, que tienen inteligencia. Segundo, que tienen emociones. Tercero, que tienen voluntad. Y cuarto, que tienen personalidad. Ahora vamos a mirar el punto B. Son seres espirituales. Escúcheme bien, son seres espirituales. Y está tomando nota, ponga B, son seres espirituales. ¿Seres qué? Espirituales. En contraste con los seres de carne y hueso, los demonios son seres espirituales. Efesios capítulo 6, verso 12. Acuérdese, no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados y potestades. ¿Sí? ¿Sí era lo que decía Efesios, hermano? Amén. ¿No han cambiado la cita? No. ¿Está cambiando? La cita está Efesios 6, verso 12. Amén. Dice, porque no tenemos lucha, eso ya lo leímos, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar, hermano. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no son seres de carne y hueso. Los demonios son seres espirituales. Sin embargo, están localizados, puesto que como criaturas son limitados y no infinitos, como lo es Dios. ¿Qué es lo que tienen ellos? Por eso hablamos que Dios es todopoderoso, pero que el diablo es poderoso, pero él tiene limitaciones. Él es una criatura por Dios y tiene que copiar lo que Dios le mande a hacer. Y también tiene que entregarle cuentas a él, porque también es una criatura creada ¿por quién? Por Dios. Entonces por eso dice que no son infinitos como lo es Dios. Ellos son generalmente invisibles a los seres humanos, aunque en ocasiones su presencia se hizo evidente por varios medios. Hechos capítulo 19, verso 15. Alguien que me busque Hechos capítulo 19, verso 15. Y Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al verso 12. Bueno, ya está la lectura con un poquito más larga, pero vamos a detenernos un poco para poder de verdad avanzar, que no nos quede por allá ninguna tilde ni ninguna coma por allá, hermano. Amén, hermano. Ya vamos a terminar, hermano. Vamos a mirar este pasaje. Hoy no pudimos avanzar mucho porque por la introducción, ¿no? Hechos capítulo 19, verso 15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Se da cuenta usted el problemita que se mete uno cuando no ha pasado por el laboratorio, hermano? ¿Y usted sabe cuál es el laboratorio? Ese laboratorio está, déjeme la cita, vamos a ir a Mateo capítulo 10, verso 8. Ese es el laboratorio de nosotros los cristianos, hermano. Amén, hermano. Y resulta que la mayoría de personas dicen, listo, yo ya soy un cristiano, ya, eso nada me va a pasar. Y la iglesia legalista, ¿sabe qué le dicen a ellos? Eso fue para los tiempos de Jesús, eso ya ahorita es obsoleto. Eso ya no funciona. Si Jesús lo hizo todo, entonces usted relájese. Claro, Jesús lo hizo todo, pero Hebreos capítulo 4, verso 1 dice, el apóstol Pablo le dice a los hebreos, temamos pues, no sea que si a nosotros se nos ha predicado el evangelio, perdamos esa salvación tan grande por no que ir acompañada de qué, de la fe, o caer en ese caso de qué, de desobediencia. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir? Que la salvación se pierde, hermano. ¿Sí me entiende? La salvación se pierde, claro que se pierde. Ya, por malos comportamientos, hermano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le dice él? En Hechos. Dijo, a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Entonces, miremos, no me mostró Mateo capítulo 10, verso 8. Ahí es donde tenemos que pasar nosotros, hermano. Escúcheme, Mateo capítulo 10, verso 8. ¿Qué es lo que dice ahí? Mire bien para acá lo que dice ahí. Él dice, orá por los enfermos, ¿cierto? Ore y límpielo, ¿cierto? No, es una orden. Póngale cuidado, es una orden. ¿Por qué? Porque usted tiene un equipo.
para conquistar, un equipo para vencer. En sus labios hay ordenanzas, hay mandatos, hay decretos. Amén, hermanos, si usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué le dice? Saná enfermos, limpiá leprosos, resucitá los muertos y echá fuera demonios. Si de gracia recibiste, dalo de gracia. Entonces, ¿qué es lo que entiende usted con la última inscripción ahí? Si de gracia recibiste, dalo de gracia, que yo tengo que haber sido pasado por el ministerio de ¿qué? De la liberación. Y como estos hijos de este sacerdote no habían pasado por eso, entonces miraron lo que hacía Pablo y a ellos les pareció facilito. ¿Sí me entiende? Y ellos eran 7 y el endemoniado era 1. ¿Sí ven? Ahora sí, Hechos 19, verso 19. Cuando él dijo sanar a los enfermos, es sánelos. No se ponga a orar por ellos, sino sánelos. ¿Por qué? Porque en sus labios está la vida y está la muerte. Entonces, cuando usted tiene conocimiento de la palabra, debe saber que Jesús, allá en Isaías 53, versos 4, 5 y 6, dice que Él que Él fue molido por todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones, pero que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Siga, hermana. Y por tus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Entonces, cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, ¿qué quiere decir? Que la palabra ciertamente es una palabra certificada. Certificada. Y cuando Jesús fue probado allá por Satanás, ¿qué estaba adquiriendo él? La certificación. Amén, hermano. Certificación, que él fue, después del bautismo, fue llevado a ser probado. Después lo iba a certificar cuando pasó todas las pruebas ¿de quién? Del diablo. Dice que bajaron ángeles y qué, y le servían. Y de una vez el Señor lo llevó y lo ungió con su Santo Espíritu. Hechos 10, verso 38. Amén, hermano. Dice que Jesús de Nazaret andaba haciendo toda clase de bienes aquí en la tierra, sanando los leprosos, libertando los cautivos. Entonces Dios lo ungió con el poder del Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pasamos por el ministerio de la liberación, pasamos por las pruebas, pasamos por todo, ahí donde le digo yo que no hay excepción de personas. ¿Sí me entiende? Pasamos por todas las pruebas, vamos al desierto, allá en el desierto somos probados, hermanos. Después de la prueba viene la certificación, donde Dios dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora miremos Lucas capítulo 4, verso 18 al verso 20. Amén, amén, hermano. Ahí Dios está ungiendo ¿a quién? A Jesús. Pero hay una palabra profética. Y yo les decía a ustedes que la palabra profética tiene 3 elementos que son muy poderosos, hermano. Que se llama tiempo, materia y espacio. Los profetas Moisés, Isaías y todos los profetas, David, todos estaban hablando que vendría uno. Amén, hermano, que vendría uno. ¿Por qué vendría uno? Porque de allá del huerto del Edén, cuando la serpiente engañó, la serpiente que es Satanás, engañó a Eva, entonces el mismo nuestro Dios decretó una palabra profética. Y le dijo Satanás, ¿por qué engañaste a Eva? ¿Por qué? Porque llegó y le dijo el Señor a Adán, ¿por qué pecaste? Y Adán dijo, por culpa de la mujer que me dio. Desde ahí ya vienen las disculpas, hermano. Y llama a la mujer y le dice, Eva, ¿usted por qué pecó? Dijo, porque la serpiente me engañó. Y le iba a la serpiente, ¿usted por qué hizo pecar a Adán y a Eva? Dijo, porque me dieron papaya. ¿Sí me entiende? Escúcheme, cuando yo hablo de dar papaya suena como a un chiste, ¿cierto?
Pero dar papaya es cuando nosotros abrimos las puertas, las ventanas, las puertas, 3 puertas de actitud, que son nuestros ojos, nuestros oídos y los pensamientos. Cuando Él entra ahí, entonces cuando comienza a hacer ¿qué? Estragos. Entonces por eso fue que el Señor dice en Proverbios 4, verso 23, dice: ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia, hermano? Estamos hablando del casco, ¿no? Del casco, el yelmo de la salvación nos cubre de aquí para arriba. Pero la coraza de justicia nos cubre aquí el cuerpo, el vientre, las partes íntimas, las partes sexuales, ¿sí me entiende? Pero también nos calza los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio. Pero en la mano derecha nos pone el escudo de la fe para poder detener todos los dardos ¿de qué? Del enemigo. Y en la mano derecha, en la mano izquierda, perdón, en la mano derecha nos pone la espada del Espíritu, que es su bendita palabra. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que tener conocimiento de la palabra, porque si usted no conoce la palabra, ¿qué herramientas le va a dar al Espíritu Santo? ¿Sí me entiende? Porque Él no va a hacer lo que usted no le diga que haga, no. Él se mueve porque Él afirma, confirma y respalda, ¿es qué? Su palabra. Entonces cuando usted dice, le digo a ese cáncer, en el nombre de Jesús se seca, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él con la espada llega y coge el cáncer y ¡guas! Pero eso no lo creen, ¿cierto? Por eso es que la gente no se sana, hermano. Precisamente por la fe, porque la fe, la duda, por la falta de fe. ¿Por qué? Porque la duda mata la fe. Y cuando usted duda, a ese Dios grande y poderoso, creador del cielo y la tierra, le está diciendo, ¿sabe qué? Usted es un mentiroso. Usted es pequeñito, ¿ya? Cuando usted duda. Cuando Él le da una palabra, eso son mentiras. Mire qué problema tan tremendo, hermano. ¿Ya? Cuando uno duda. Así hace Dios grande y por eso pequeñito. Y lo hace mentiroso. Y invita de una vez a un espíritu de autoidolatría para que venga a la persona y dice, ¿sabe qué, Dios? Yo soy mejor que usted. Y no perdono. ¿Ya? Imagínense el problemita tan tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque no fueron instruidos. No pasaron por el molino. Él dijo, sanar a los enfermos. ¿Cuántos enfermos hay? La gente está enferma por lo que tiene en la mente, porque de un dolor, de un síntoma, hacen una enfermedad. Amén. ¿Sí están entendiendo esto, hermano? De un síntoma hacen una enfermedad, hermano. Yo digo, bueno, gloria a Dios por los médicos, hermano, porque Dios también vela por los ojos de la ciencia. ¿Sí me entiende? Pero es que un médico llega hasta X punto, pero de ahí comienza a prevalecer la justicia de Dios, el poder de Dios, que es su santidad, es su palabra. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Que a muchos han desahuciado, y hay testimonios, aquí en esta iglesia hay testimonios como polvo, hermano, de gente que los médicos le dijeron, para usted no hay salvación. Tome, lleve estos 7 calmantes porque le damos 24 horas de vida. Ir nosotros a orar por una persona que acercásele a él era un olor nauseabundo, porque a ella tenía cancerada la matriz y estaba totalmente destruida, ¿ya? Y ir nosotros a orar fuimos a orar por ella el martes por la noche, y el jueves vino en sus propios pies después de que no podía caminar, no podía levantarse, subió toda esa loma de allá de la avenida de Usme aquí y vino a dar testimonio de lo que Dios hizo en sus propios pies. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque entienden la palabra, hermano. Ya Jesucristo lo hizo y por eso dice, ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y esa palabra ciertamente se queda en un presente continuo, porque la palabra ciertamente es una palabra certificada, es una palabra que no admite duda. Amén, hermano. Ciertamente, y hay veces que el Señor dice, de cierto, o se lo digo, le está diciendo, se lo afirmo, se lo juro que si usted hace esto, va a recibir esto. Oiga, pero qué dureza de corazón, ¿no? Esos son los enfermos, ¿sí me entiende? Ahora los leprosos, ¿usted sabe cuáles son los leprosos, hermano?
Los leprosos son aquellos que tienen miles y miles de problemas a la vez. Eso se llama lepra. Porque en la antigüedad la lepra era puesta como por un castigo de murmuración. ¿Me entiende? Que eso lo ve por allá en Números 14, como el verso 1 en adelante, o Números 12. Ya cuando María y Aarón murmuraron, ¿de quién? De Moisés. Ahí está por la murmuración, ¿sí ve? Y resulta que eso era un castigo, ¿sí me entiende? Pero era un castigo donde la gente, mientras estuviera con ese problema de lepra, el pueblo no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque a ella le dijeron, aparte las 7 días, ¿sí me entiende? Para que ella se limpie, sáquenla del campamento para que ella se limpie. 7 días, y fueron 7 días que el pueblo no pudo avanzar, esperando que ella pasara ya lo que el juicio que Dios había decretado sobre ella. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Esos son los leprosos. En la cruz de Jesucristo ya no es lepra, sino se llama polilla, ¿me entienden? Y ustedes conocen qué es la polilla. Usted conoce un palo que usted de madera que lo pone y ya abajo se hace un montoncito así de puro acerrín, y en ese montoncito hay miles y miles de esos animalitos. Por eso se llaman que son miles y miles de problemas que tiene la persona. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Limpia a los leprosos. ¿Por qué le dijo limpia? Porque eso no es una enfermedad. ¿Por qué también el leproso llegó y dijo, si usted quiere puede limpiarnos? ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Él no le dijo quiero, sé sano, ¿cierto? ¿O sí le dijo así? ¿Quiero, sé sano? No, quiero, sé limpio. ¿Qué quiere decir? Que era algo postizo. Amén, hermano. Entonces, ahorita la gente tiene una polilla que son toda la clase de inmundicias. ¿Cuáles son las inmundicias? Toda la clase de ¿qué? De vicios. Entonces eso se convierte en ¿qué? En polilla. Y al Señor, ¿qué es lo que cuando dijo? Limpiar los leprosos. Ahora cuando le dijo resucitar a los muertos. Sí, son los muertos, esos que están muertos ahí. Dios aquí en estos brazos y aquí en este altar resucitó un muerto. Amén, hermano, hace más o menos 18, 19 años o 20 años. Aquí, en este altar y en estos brazos. ¿Sí me entiende? Pero cuando el Señor dice esos muertos, son aquellos que están vivos, pero que están muertos, ¿qué? En el pecado. Amén, hermano, ¿están muertos en qué? En el pecado. ¿Qué quiere decir? Que ellos van para allá, van para acá y caminan y respiran y comen, pero espiritualmente están muertos. Y por eso es que Efesios capítulo 5 dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará que Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hay un poco de muertos caminando por ahí, muertos espiritualmente, que es la separación que se hizo entre Dios y los hombres, como lo dice Isaías 59, verso 1 al verso 3. Amén, hermano. Ellos están muertos en el espíritu, y cuando están muertos en el espíritu hay una separación. Hay una separación, se levanta un muro por causa de la iniquidad y por causa del pecado. Amén, hermano. Ahora están entendiendo lo que les decía cuando dice resucitar los muertos. ¿Echa fuera qué? Demonios. Ahí estamos hablando de los demonios. Echarlos fuera. ¿Y cómo le decía el Señor Jesucristo? Él no se ponía a orar, sino ya los demonios, sal fuera. Pero el Señor Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En el nombre de Jesús, sal fuera. Amén, hermano. Amén, hermano. Pastor, ¿usted qué me dice? ¿Así es? El Señor les decía, sal fuera. Pero como Él es mi Señor y es mi hermano mayor, ¿sí me entiende? Entonces Él vino a enseñarnos cómo hacerlo. Entonces no era con tanta cosa, sino sal fuera. Pero para eso tenía que haber una certificación antes, porque ese fue el problema que se encontraron los hijos de Sebas. Ahí Hechos 19, ahora sí, Ander, Hechos 19, ¿sí ven? No, más atrás creo que está, el que me puso antes. De Pablo estaba haciendo milagros y le llevaban delantales y todo, y él oraba por esos paños que le llevaban allá, iban y se los ponían
a los enfermos y se sanaban. Se lo ponían a los endemoniados y eran libres. Entonces habían 7 hijos de un sacerdote Sebas. Uno atrásito, yo. Uno atrás. 14. Habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de qué? De los sacerdotes. O sea que estamos hablando de un obispo, ¿cierto? Un obispo, un arzobispo, ¿cierto? Porque era jefe de los sacerdotes. Y ahí el arzobispo es el que es el jefe, o el obispo es jefe de los sacerdotes, ¿no? Según el orden jerárquico que tiene el tradicionalismo. ¿Sí? Entonces dice que habían 7 hijos, escúcheme bien, de Seba, un judío jefe de los sacerdotes. Ahí una vez más está representado que el tradicionalismo, la religiosidad, ellos no tienen el poder de echar los demonios fuera, hermano. Amén, hermano. Porque ellos no lo pueden echar fuera, porque si ellos lo echan fuera se les acaba el negocio de la idolatría. ¿Sí? Claro, se les acaba el negocio. Y eso me hace acordar de una anécdota que fue un loco a tener una cita con psiquiatría. Entonces miró que el psiquiatra siempre que iba a comenzar una cita, o sea, médica, profesional, él siempre oraba. Entonces tenía la Biblia ahí encima del escritorio, él no tenía nada más sino la Biblia, y él oraba cuando le llegaba un psiquiátrico, un loco ahí. Entonces se queda el loco diciendo: ¿y usted luego no es psiquiatra? ¿Cómo así que es que orando y con la Biblia ahí? Entonces al doctor le dio risa. Digo, si la gente entendiera lo que está escrito en esta Biblia, nosotros los psiquiatras nos moríamos de hambre. Amén, hermano. Porque Jesús fue psicólogo, psiquiátrico, médico, todo. Amén, hermano. Digo, si la gente supiera, y los locos como usted supieran, conocieran esta Biblia, no solamente que la lean, sino que la estudien, la mediten, la practiquen y pidan revelación del Espíritu Santo, nosotros todos los psiquiatras y psicólogos nos moriríamos de hambre. ¿Sí? Entonces eso le pasó a estos 7 muchachos. ¿Eran hijos de qué? De un sacerdote, y es judío, ¿sí me entiende? Entonces no hay ninguna disculpa, hermano, ¿sí me entiende? O sea, aquí en el pueblo él era poderoso porque era hijo de sacerdotes, tenían dinastía, tenían apellido, tenían linaje, ¿sí me entiende? Eran tal vez los principales ahí en la ciudad. Entonces, como miraron a Pablo tan sencillamente, que le llevaban paños, oraba, póngalo al enfermo, se sanaba. Póngale el endemoniado y una vez eran libres. Amén. Miraron eso tan fácil, pero no sabían el recorrido que traía que Pablo hasta ahí, hermano. No sabían el proceso que él tenía. No sabían que él era dirigido directamente por el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo es el primer apóstol por revelación. Los otros apóstoles andaron con Jesús, estuvieron con Jesús, vieron la muerte de Jesús, pero Pablo no, hermano. Pablo fue por revelación. Cuando él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, cuando él entendió que todo el estudio que él tenía no le sirvió absolutamente para nada en la presencia de ¿quién? Del Señor. Amén, hermano. Lo mismo que Nicodemo. Nicodemo era un jefe allá en el Sanedrín, donde se hacían las leyes, estudiaban las leyes. Pero ¿qué tuvo que hacer? Disfrazarse, porque le dio pena con los paisanos del pueblo que miraran que todo ese jefe de la ley, que era Nicodemo, de entrar a donde estaba Jesús con sus discípulos durmiendo, donde él reposaba, y llega y se disfraza todo y le dice rabí, que quiere decir maestro. Nadie puede hacer las cosas que usted hace si no está Dios con usted. ¿Ya? ¿Por qué le dijo rabí? Porque él entendía que por las cosas que Dios hacía, por las cosas que Jesús hacía, eso no lo puede hacer sino una persona que está con Jesús, o una persona
que está en Jesús, una persona que está en el camino, no fuera del camino, sino en el camino. Amén, hermano. Eso lo puede hacer esa persona. Entonces dice que estos hijos de ellos, por apellido, por nombre, porque eran los más nombrados y porque eran 7, póngale cuidado, cantidades, lo que hizo Nimrod, construyamos una gran ciudad, ¿mente qué? Babilónica, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Verso 15. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco, ¿sí ve? Por eso es que esos son seres espirituales. ¿Y qué es lo que decían ellos? A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Póngale cuidado. A Jesús lo conozco. Ellos son seres que nosotros no los vemos, pero que están en las personas. ¿Y qué estaba diciendo él? Él estaba en esa persona, en ese cuerpo. Digo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Como quien dice, ¿quién los ha mandado? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué sucedió en el verso siguiente? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. Y ve que ellos son más poderosos en guerra que los hombres. Por eso es que el Señor dijo, fortaleceos en las fuerzas del Señor siempre. Amén, hermano. Entonces mirando, dijo, y el hombre en quien él estaba, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oiga, póngale cuidado, los 7 principales de la ciudad, hijos de un sacerdote, corriendo piringos, hermano, y sangrando por todos lados, hermano. Y el endemoniado era uno solo. Amén, hermano, ¿sí ve la enseñanza que hay ahí? Entonces por eso fue que Pablo conocía las maquinaciones y le dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, el problema no es con su suegra, el problema no es con el suegro, no es con el esposo, hermano, no es con la esposa, no es con los hijos, no es con el presidente, el problema es con la demoniera que hay en ellos. Amén, hermano. ¿Ahora están entendiendo? ¿Qué horas son? Bueno, póngase de pie, hermano. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy, pero muy importante, hermano, y por eso es que yo les decía a ustedes que Deuteronomio 28, verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla, o sea, atesorarla en el corazón. Pero no quedarse con la palabra guardada ahí, sino póngala por obra. Entonces, cuando yo estoy dando esta clase de estudios, es porque yo quiero preparar 1000 guerreros. ¿Sí me entiende? 1000 guerreros. Quiero preparar un ejército de Dios para que vengamos contra toda acechanza del diablo y destruyendo toda fortaleza que Dios tiene aquí en la ciudad. Iremos por un momentico ahí a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, y con eso termino, hermano. Amén, hermano. Entonces, para yo poder participar en esa guerra, tengo que vestirme primero con el yelmo de la salvación, que es el casco, que guarda mis ojos, mis pensamientos, mis oídos, mi boca. ¿Sí ve? Y mi cuello. Pero la coraza de justicia me cubre así el corazón, el vientre y los órganos que sexuales, porque ahí es donde está el pecado más grande, hermano. Amén. Coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Es ceñir nuestros lomos con la coraza de justicia, o sea, vivir la palabra de Dios, no de oídas, sino vivirla. Que yo lo que escuché aquí lo voy a vivir, hermano, y me voy a poner el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es la autoridad.
que Dios me da como su hijo. Y voy a calzar los pies con el apresto del evangelio de paz. O sea, predique el evangelio, pero no pelee con nadie. Amén, hermano. ¿Por qué he calzado los pies contra el evangelio? Porque los esclavos del pecado no usan calzado, pero los hijos de Dios tienen calzados los pies con el apresto del evangelio. Y dice Isaías, qué bonitos, qué hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Bueno, hay una canción que hace tiempo no la oigo, hermano. Y es una canción tan bonita, hermano, que a veces nosotros caminamos y avanzamos y hacemos un poco de cosas, pero nunca nos detenemos a decirle, Señor, ¿será que lo que yo estoy haciendo es conforme a su carácter? Haz mi carácter. A ver, hermano, se ha detenido a decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y su buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, vea, escrita. Amén, hermano. Entonces enséñame a hacerla. No solamente como el muñequito de palo que les dije, ¿no? Que por lo que un oído le entraba, le salía por el otro. Entonces